Bueno, hoy tenemos una tarea bastante grande porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Quiero decirles con toda honestidad que Apocalipsis se está convirtiendo en uno de mis libros favoritos. Quiero ser muy sincero, nunca pensé decirlo, pero entre más me pongo a escudriñar y a estudiar tanto, gloria al Señor, lo que hay aquí, me doy cuenta, hermanos, que entre más uno se mete en el libro de Apocalipsis, es como que más cosas aprendes, más cosas entiendes, cosas que tú pensabas que las entendías, de pronto se te deslumbran y te traen un conocimiento más poderoso y rico en el conocimiento de Dios. Así que le pido a todos los estudiantes que no le tengan miedo a Apocalipsis, amén. Escuchen todos nuestros videos. Hoy estaremos estudiando la lección número 39, diga 39. Imagínense, tenemos 38 lecciones con la de hoy 39 que hemos estudiado. Wow, me parece increíble. Y apenas vamos por el capítulo 12. Y solamente en el capítulo 12 hemos tomado bastante tiempo. Hoy va a ser, en el capítulo 12, hoy va a ser nuestra lección número 9. Porque estamos en la lección número 39 desde el principio hasta donde hemos llegado. Estamos en la etapa 3 y en la etapa 3 empezamos con el capítulo 12 y llevamos ya 9 lecciones. Ahora, si yo soy sincero en esta noche, quiero decirle que vamos a continuar estudiando el capítulo 12 porque no me puedo salir de allí, amados. Y usted se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo esto. Pero vamos a nuestra primera cita. ¿Está bien con ustedes? Y es una cita que toqué la semana pasada y me gustaría tocarla porque la dejé a medias en todo lo que estaba explicando. Y es en Apocalipsis capítulo 12, the book of Apocalypse or Revelations, chapter 12, capítulo 12, verse 7 through 9. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dile, como le dijo el garrobo a la tortuga: ¿qué me quedas viendo? Deberías ya estar de pie. No, eso no le dijo el garrobo a la tortuga, ¿verdad? Le dijo: ¿qué me quedas viendo? Vámonos a traer el agua, ¿verdad? Pero bueno, gloria al nombre de Jesús. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 9, use este momento para estirarse un poquito. Todos aquellos que venimos de trabajar. ¿Cuántos venimos de trabajar? Levanten la mano los que venimos de trabajar. Amén, aquí estamos. Gloria al Señor, gracias a Dios que nos dio el trabajo. Y aquí estamos, yo también vengo de trabajar, acabo de salir. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué les parece, mis muy amados? En Apocalipsis capítulo 12 vamos a leer una vez más el verso 7 al verso 9. Así está escrito. Y dice la palabra de Dios: en el nombre poderoso, glorioso, majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial y glorificando al Santo Espíritu de Dios. El verso 7 dice: estalló entonces, estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada, dice: estalló entonces una guerra en el cielo. Diga, una guerra en el cielo. Sí, hubo una guerra en el cielo. Dice: Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Ya no fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pausemos un poco. Entonces tenemos el dragón, la serpiente antigua, que se llama el Diablo y Satanás. Quiere decir que todos estos agentes que miramos en la Biblia, tanto el dragón como la serpiente antigua, y al que le llamamos Diablo y también le decimos Satanás, es el mismo, diga, es el mismo, el cual engaña a todo el mundo. Ese es su trabajo, engañar a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir, él no se vino solo, se vino acompañado con un gran número de ángeles que se le llaman los ángeles caídos. Puede sentarse, mi muy amado, esta es palabra del Señor. Aleluya. Si quiere darles palmas a Dios, déselas, porque a Él le gustan las palmas de sus hijos. Amén. Gloria a Dios.
Bueno, hemos aprendido, así que ponga mucha atención, voy a hacer un repaso, me encanta hacer un repaso. Hemos aprendido mucho acerca de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. He dedicado ya 8 lecciones para establecer con toda claridad, a lujo de detalle, quién es esta mujer que a muchos les ha causado curiosidad, a otros asombros y a la mayoría confusión. Sin embargo, nosotros hemos podido encontrar quién ella es a través de la Biblia. Diga la Biblia, diga la palabra de Dios. Es la única que me enseña toda la verdad. Nadie más te la va a enseñar, la Biblia te la enseña. Y hemos usado lo que se llama el paralelismo bíblico y hermenéutico. Y el método histórico del Antiguo Testamento, pero también el gramático. Hemos usado la gramática para comprender exactamente el paralelismo, para poder facilitar a ver cómo un texto se interpreta con otro texto que está más claro. Cuando nos encontramos un texto difícil de entender y comprender, necesitamos buscar algo paralelo para poder comprender el significado de aquel texto, entendiendo primeramente el contexto para no hacer un pretexto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Seguro que gloria a Dios? No le escuché, dije, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ok, muy bien. Entonces hemos usado ese método para interpretar gloria al Señor y que se nos aclare gloria al Señor y darle la interpretación correcta. Por ende, mis amados, teniendo en cuenta el lenguaje del Antiguo Testamento, no ignorando las leyes de la gramática y los hechos de la historia, que hemos demostrado con mayor facilidad los acontecimientos descritos aquí en la Escritura, usamos la palabra de 2 o más líneas del texto apocalíptico que están directamente relacionadas de alguna manera paralela con los textos del Antiguo Testamento, los cuales nos dan una claridad única. Cuando estamos estudiando algo, necesitamos claridad porque a veces al leer un texto no está completamente claro y necesitamos saber que hay reglas gramaticales y bíblicas, gloria a Dios, hermenéuticas en la Escritura. Ahora, con todo lo que se ha presentado, ya con 8 lecciones y voy para la número 9, con argumentos bíblicos sólidos y con prueba contundente, a través de las 8 lecciones sabemos con toda seguridad que esta mujer representa tanto a la nación de Israel, quien es el pueblo escogido desde el Antiguo Testamento, y por otro lado, diga por otro lado, a la iglesia en la etapa del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento. Hoy quiero que esté bien despierto porque parece que necesita café en esta noche. Hoy usted está aquí porque ama a Dios y porque quiere entender y percibir y recibir aquellas cosas para que un día usted las pueda explicar a aquellos que todavía tienen una nube nebulosa en su mente y en sus corazones. Eso significa que hay 2 fases del remanente escogido de Dios. Escuche bien lo que le estoy explicando hoy, porque lo habíamos visto la semana pasada. Hay 2 fases del remanente escogido por Dios. Una fase involucra al judío del Antiguo Testamento. Y la segunda fase es el remanente de los gentiles llamados por gracia. Por un lado tenemos a los judíos del Antiguo Testamento. Por el otro lado tenemos a los gentiles llamados por gracia. Diga por gracia. Diga por gracia. Y es un regalo de Dios, no por nosotros, sino por Él. Y ese remanente gentil son parte de aquel misterio que lo aclara en el Nuevo Testamento por la revelación del gran apóstol Pablo a los gentiles, que primeramente habla de un endurecimiento parcial a los judíos en Romanos capítulo 11. Chequee sus notas, verifíquela. En Romanos 11 nos habla el apóstol Pablo de un endurecimiento de corazón, pero es parcial.
de los judíos. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles entren en el pacto a través de la fe en el Mesías de Israel, en el Cristo, en nuestro Señor y Salvador y Maestro. Su nombre es Jesucristo. Ellos entran por nacionalidad, ellos entran por un pacto, pero nosotros entramos a través de la fe de Jesucristo. Porque al ser cegados los judíos, entonces a través de la fe en Cristo, el mundo es reconciliado con Dios. Tenemos que entender que Dios había escogido a su pueblo Israel y de pronto se encuentran entre la gran multitud los gentiles. Pero los gentiles, de acuerdo a la Escritura, éramos enemigos de Dios porque no teníamos una reconciliación, porque no amábamos los mandamientos, porque no amábamos a Dios, andábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ahora viene Cristo Jesús, gloria a Dios, viene Dios y envía a su Hijo Jesucristo, y a través de la gloria a Dios de la reconciliación, Él viene, gloria a Dios, y nos entrega a Cristo y dice: esta es mi reconciliación, mi Hijo amado. Si ustedes creen en Él y ven lo que Él va a hacer y lo reciben, entonces ustedes serán reconciliados conmigo. Y ya no miraré más vuestro pecado, sino que miraré la sangre de mi Hijo. Oh, yo siento el Espíritu Santo cuando dije eso. Yo no sé si usted lo está sintiendo, pero yo siento el Espíritu Santo en mí. Gloria a Dios. Dile a tu hermano a tu lado: siente el Espíritu de Dios en ti. Entonces entendamos que al ser cegados los judíos, entonces a través de la fe en Cristo, el mundo fue reconciliado con Dios. Ya que por la falta de fe, diga falta de fe, por la incredulidad de estos judíos, fueron despojados, y por la fe los gentiles fuimos injertados en el olivo, gloria al Señor, original. Si usted tomó nota, se va a dar cuenta que esas notas lo deberían de haber llevado a Romanos 11:25, a Romanos 11, versículo 3 al 24, donde se encuentra todo lo que acabo ahorita de explicar. Pero eso fue lo último que estudiamos en la enseñanza de la mujer del Apocalipsis, capítulo 12. Ahora entremos en materia de lo que vamos a estudiar hoy. Y entendamos algo: el nuevo pacto. Ahí encontramos el Nuevo Testamento, y ahí encontramos a los judíos. Pero no los encontramos solo, también encontramos a los gentiles, siendo parte de la simiente de aquella mujer, diga, de aquella mujer que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y la misma mujer la encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Ella es quien representa a la nación de Israel. Pero sin embargo, hay que entender que este nuevo remanente de gentiles, porque no son todos los gentiles, sino que una vez más un remanente, diga conmigo, un remanente. Una vez más diga, un remanente. De la misma manera que Dios trató con su pueblo en el Antiguo Testamento, que un remanente fue guardado, un remanente fue escogido, de la misma manera entre el pueblo gentil, un remanente también es escogido por Dios. Un remanente no judío, escogido por gracias, de toda nación, de toda lengua. No llegaron por causa de la mujer. Escúcheme bien: este remanente no llegó por causa de la mujer. De esta manera, la mujer de Apocalipsis capítulo 12 no se puede gloriar del remanente gentil, porque el remanente gentil no llegó a causa de esta mujer. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero sí, gloria al Señor, pero sí, este nuevo remanente es la gloria del Hijo, quien es también
parte de la simiente prometida de Génesis capítulo 3 versículo 15. Pero es parte de la simiente, quiere decir de la semilla, quiere decir de la generación, quiere decir de aquella familia que se convirtió en un pueblo y de un pueblo una nación, de aquella simiente, no por la mujer de Apocalipsis 12, quien es la nación de Israel, sino por el hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente antigua, por el sacrificio de aquel cordero que fue colgado en el madero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, quien al tercer día resucitó de los muertos, y a causa de su resurrección, a través de la fe, los gentiles comenzamos a ser injertados por la fe en Cristo Jesús. Perdóneme que me suene como que estuviera predicando. Sé que tengo que calmarme un poco y ponerme un poco más despacio, pero es que esto me emociona. Diga, me emociona. Hay cosas que a la gente les emociona. A algunos les emociona, gloria al Señor, una comida. A otros los emociona, gloria al Señor, una Coca-Cola o tal vez no sé, un Red Bull. Gloria a Dios. A mí no me emociona nada de eso. A mí me emociona la palabra cuando la estoy estudiando y la estoy viendo, y puedo sentir en mi alma, en mi espíritu, algo que se está moviendo allá adentro, que está haciendo, gloria al Señor, que se verifique mi fe. Porque tu fe no debe estar plantada en un pensamiento, gloria al Señor, debe estar plantada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, gloria al nombre del Señor. Vayamos a Efesios capítulo 2 y quiero mostrarles algo que lo he leído infinidad de veces, pero esta vez cuando lo leí es como que algo saltó en mi corazón. En Efesios capítulo 2 versículo 11 al versículo 19 de la Reina Valera, gloria al Señor, actualizada, dice lo siguiente, y ponga mucha atención a este texto porque tiene completamente la aclaración de lo que he estado ahorita explicando. Dice el verso 11: por tanto, escribió el apóstol a la iglesia, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, diga conmigo, los gentiles en la carne. No le escuché, que digan como un coro, gloria a Dios. Parece que no ha aprendido a cantar todavía, gloria al nombre de Jesús. Digan los gentiles en la carne. Ahora sí parece que está aprendiendo, ahora sí está en la iglesia evangélica, amén, gloria al nombre de Jesús. Dice, por tanto, acuérdate que en otro tiempo, en tu pasado, gloria a Dios, ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisos. ¿Por quiénes? Por los de la llamada circuncisión, que es hecha con la mano en la carne. En otras palabras, recuerden ustedes los gentiles que nunca recibieron la circuncisión, porque la circuncisión había sido dada a los judíos, al pueblo hebreo, pero ustedes no eran parte de ese pueblo y ustedes fueron llamados incircuncisos por aquellos que tuvieron la circuncisión. Versículo 12. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Quiere decir, no los conocían, estando sin esperanza. Pon atención, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. A ver, estabas sin Cristo. Estabas apartado de la ciudadanía de Israel. Estabas ajenos a los pactos y a las promesas. Estabas sin esperanza y estabas sin Dios en el mundo. Tu Dios eran los ídolos, era el sol, era la luna, eran las estrellas, eran los astros, eran las imágenes hechas por los hombres. Pero ahora, pero mira el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús ustedes
que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Watch this. Mira esto. Watch this. Mira esto. Porque Él es nuestra paz. Quien de ambos, ¿cuáles ambos? De ambos pueblos, de ambos naciones, de ambos nos hizo uno. No lo entendieron, porque solamente parece que dos entendieron acá. Porque de ambos quiere decir, tú que no tenías pacto, tú que no tenías a Cristo, tú que estabas apartado de la ciudadanía de Israel, tú que eras ajeno a los pactos de la promesa, tú que estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo, de ambos ahora Dios ha hecho uno. Yo amo al pueblo de Israel. Yo oro por el pueblo de Israel. Yo oro por la ciudad de Jerusalén. Oro por todo lo que está pasando y aconteciendo. Pero tengo que ser muy sincero. No les envidio nada. Pero los amo. Y oro por ellos. Y los bendigo. Y no los maldigo. Y sé que son un pueblo escogido de Dios. Pero también nosotros. He dicho, pero también nosotros. Pero mira y continuemos leyendo. Dice, Él derribó en su carne la barrera de división. Diga conmigo, había una barrera. Había algo que nos dividía a ellos y a nosotros. Ellos eran los escogidos, nosotros éramos los perros. No te sientas mal. Eso es lo que dice la Escritura. Ellos eran su pueblo y nosotros éramos los cochinitos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Por eso estamos leyendo la Escritura, para que te des cuenta de la realidad de las cosas. Dice, Él, hablando de Cristo, derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió, mira lo que hizo Cristo, y abolió la ley. Watch this, escucha, listen up. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo nuevo hombre. Voy a volverlo a leer porque esto se tiene que percibir. Verso 15. Y abolió la ley. Diga, abolió la ley. No le escuché. Diga, abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear, para crear en sí mismo, quiere decir en él, de los dos hombres, un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Mira, date cuenta cómo estábamos, nuestra posición. Versículo 16. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. ¿Ya ves que éramos considerados enemigos de Dios? ¿Lo estás viendo? Fue la cruz del Calvario la que nos hizo a nosotros ya presentarnos delante de Dios a través de Cristo Jesús. Y ya yo no soy un enemigo de Dios, sino me convierto en un hijo de Dios a través de la fe. A través de la fe.
Sí, está conmigo todavía. Seguro que está conmigo. Ok, gloria al Señor. El verso 16 dice: también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Cuando Cristo murió, en ese momento Él partió la enemistad que teníamos los hombres a causa del pecado. Lo partió diciendo: ahora a través de mi sangre y a través de mi sacrificio, ahora mi Padre los verá no como enemigos, sino como hijos a través de mí. Pero ¿cómo vino todo esto? El versículo 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas. Quiere decir el evangelio. Diga conmigo, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Hay unos que dirían las buenas nuevas. Tú no me estás definiendo el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pregúntale a tu hermano, ¿qué es el evangelio? Escúchame bien. El nacimiento, la predicación, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué es el evangelio? Su nacimiento, su predicación, porque Él hacía sanidades, Él hablaba, el reino de los cielos se ha acercado. Su muerte, su derramamiento de sangre en sacrificio, y al final, al tercer día, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Alabado sea su nombre. Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos. ¿A dónde estábamos? Lejos. Y paz para los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Ya que por medio de Él, de Cristo, ambos tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu. Versículo 19. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que significa el poder para herir. Pues el aguijón, el poder para herir de la muerte, es el pecado. Y el poder de pecado es la ley, que la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios, diga conmigo, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en Cristo, por su sacrificio. Todo aquel que cree y entrega su vida completa a Cristo recibe el poder para vencer también la muerte en la resurrección, cuando Cristo venga por el remanente de los gentiles y también por el remanente de los judíos. Y nosotros también vamos a decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces, aquella mujer de Apocalipsis capítulo 12 cumple como nación escogida, pero esta mujer o nación, hay un remanente de judíos creyentes, y por otra parte, en Cristo, no en la mujer, en Cristo hay un remanente de creyentes gentiles. Hay que entender entonces cuál es el papel de la mujer aquí. Sin embargo, aquí la mujer no es la que le da lugar ni a un remanente ni al otro, sino que el importante
es quien le da vida y la victoria a los dos remanentes, tanto a los judíos como a los gentiles. Es el Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Él es el importante y no la mujer de Apocalipsis capítulo 12, para que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 nunca se gloríe. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque humanamente hablando, cada vez que un ser humano hace algo, se quiere gloriar. Lo voy a volver a decir. Cada vez que un ser humano hace algo, se quiere gloriar. Se quiere acomodar su camisa, se quiere poner su corbata, se quiere, gloria a Dios, hacerse como que él fue el causante de las cosas. Pero yo tengo noticias para toda la iglesia el día de hoy. Aquel importante es el Hijo, aquel importante es Cristo, aquel importante es Él y no la mujer. ¿Está conmigo todavía? ¿Seguro? Entonces, les explicaré con alguien que usted está familiarizado, para que usted entienda el papel de esta mujer de Apocalipsis 12. Y lo voy a relacionar con el ministerio de Juan el Bautista, que fue quien bautizó a Jesucristo. Escuchen muy bien lo que le voy a decir. Sabemos que al estudiar las Escrituras, Juan el Bautista nace primero que Jesús. Juan el Bautista nació 6 meses después, Jesucristo nació. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo, de acuerdo a Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 50. Por eso es importante que todo cristiano evangélico lea la Biblia, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Pero Juan el Bautista, siendo 6 meses mayor, dijo estas palabras de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 15. Observe, porque nosotros sabemos que a través de la Escritura Juan era 6 meses mayor que Jesús. Pero observe lo que dice Juan el Bautista de Jesús. En el verso 15 capítulo 1 dice lo siguiente. Dice: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que él existía antes que yo? ¿Cómo Juan el Bautista pudo decir que Jesús era antes que Juan y que existía antes que Juan? La pregunta sería: ¿por qué Juan el Bautista podía decir que Jesús era antes que él? Si él en su humanidad sabía que él había nacido primero que Jesús 6 meses antes. Porque la Escritura bíblica nos enseña que Jesús es antes de la fundación del mundo. Observe Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 17. Observe bien lo que el apóstol Pablo, a través de la revelación de la Escritura, le dice a la iglesia. Dice: él, hablando del Padre, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Voy a ir parte por parte y voy a ir bien despacio para que usted capte. Él, hablando del Padre, Dios, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Quiere decir, las tinieblas tenían autoridad sobre nosotros, la maldad, el pecado. Pero mire lo que pasó: y nos has trasladado al reino de su Hijo amado. Este es Jesucristo. Versículo 14, observe bien, mi muy amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Cuando Dios nos traslada al reino de su Hijo amado,
en ese momento tenemos redención y tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Alguien está agradecido aquí por la redención y por el perdón de los pecados? Porque hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entienda lo que pasa cuando tú entregas tu vida a Cristo. Estás en tiniebla, estás en pecado, el pecado reina en ti, el pecado te devora y tú no tienes potestad en contra del pecado. Pero a través de la fe en el Hijo de Dios, cuando entregas tu corazón a Cristo y cuando has creído en Él, de pronto entonces te transporta Dios de aquel vil pecador que estaba en tiniebla, te transporta al reino de su Hijo amado. Y cuando Él te transporta, tenemos redención. Diga redención. Me gustaría explicar esta palabra, pero brevemente hablando, no tengo tanto tiempo. Pero redención significa que tú no puedes hacer nada por tu condición. Tú no puedes redimirte tú mismo. Cuando tú necesitas ser redimido, significa yo no puedo ser absolutamente nada para yo poder salvarme. Pero de pronto Dios, nuestro Padre Celestial, coloca el reino de su Hijo y dice: a través de este reino, si tú crees en mi Hijo amado, te transportaré de las tinieblas a la luz admirable. Y ahí en la luz admirable tú recibirás redención y recibirás el perdón de los pecados. Escúchame bien lo que le voy a decir, hijo de Dios. Nadie puede perdonarte los pecados sino el Hijo de Dios. Escucha bien, hija de Dios, lo que voy a decirte. Nadie, ningún hombre tiene ningún poder, no me importa cómo se llame o cómo se apellide. Nadie tiene poder para perdonar pecados, solamente Dios. Por eso la Escritura, la Biblia nos enseña que fue Él el que nos perdonó los pecados. Versículo 15, perdóneme. Él es, ponga el ojo, ponga su oído. Él es la imagen del Dios invisible. Léalo una vez más conmigo y diga: Él es la imagen del Dios invisible. Una vez más, Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, que significa el primero de toda la creación. Porque en Él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. En Él, en el Hijo, fueron creadas las cosas que están en la tierra. Visibles, diga visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Escuche bien, porque me voy después a transportar a estas palabras. Sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo, diga todo. No le escucho, soy sordo. Diga todo. Una vez más, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si por acaso hay alguna duda, miremos el versículo 17. Mire lo que dice. Dice: Él antecede a todas las cosas. En Él todas las cosas subsisten. Quiere decir, se mantienen en orden. Él las mantiene en orden. Él
¿Quién es Él? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él las mantiene en orden. Él, la imagen del Dios invisible. Entonces, ahora entendemos que Juan el Bautista había tenido una revelación de quién era el Señor Jesús. Él era antes que Juan. Él era antes que el rey David. Él era antes que el profeta Moisés. Él era antes que Abraham. Y él era antes que Adán. Y antes de la fundación del mundo, porque él es el Verbo encarnado. Juan capítulo 1, versículo 14, observe, ya lo hemos leído posiblemente anteriormente, pero ahora véalo con los lentes de entendiendo de que Él es antes. Juan 1, versículo 14, observe lo que dice. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne? El Verbo. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros. Esto fue lo que escribió el apóstol Juan. Dijo, yo fui discípulo de Él. Yo sé que Él vino a nosotros. Yo lo miré con mis propios ojos. Yo miré al Verbo manifestado en carne, hablando con nosotros, predicándonos a nosotros, sanando a los enfermos, dándole la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos y diciéndole a los muertos, resucita, y resucitaron. Pero el mismo capítulo de Juan, en el versículo 1 al versículo 3, por si acaso llegara a haber alguna duda en la mente y en el corazón, mira lo que nos dice. Dice el verso 1, en el principio ya existía. Diga conmigo, en el principio ya existía. ¿Quién existía? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Vamos a repasarlo una vez más para que nos quede empapado el corazón en esta noche. Dice el verso 1, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces fue el Verbo quien creó todas las cosas. Fue el Verbo, fue la palabra quien se encarnó para cumplir la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Por ende, el hijo de la mujer, la nación de Israel en Apocalipsis 12, es antes que la mujer y es antes que todas las cosas creadas, porque todas las cosas subsisten y fueron creadas en Él, en el Hijo. Porque fue el Hijo quien creó todas las cosas y nadie lo creó a Él. Porque solo Dios tiene el poder para crear. Y si Él creó todas las cosas, entonces Él es Dios. Por ende, pastor, fue Cristo en que sustentó a la nación de Israel. Cristo la sustentó. Antes de que Él fuera manifestado en carne, Cristo sustentaba todas las cosas, y todas las cosas significa también sustentaba a la nación de Israel. Cristo sustentaba a la mujer a través de todos los siglos. Antes que este Hijo, el Verbo, se encarnara y tomara humanidad en el vientre de una mujer judía para nacer.
Antes que Él se manifestara en carne, el Verbo sustentaba todas las cosas creadas, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean principados, todo en Él lo había hecho para Él. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Seguro? ¿Está seguro? No voy muy rápido. Si voy muy rápido, dígame, levante la mano y diga un poquito más despacio, pastor. Esto es demasiada dinamita para mi cabeza. Así que no es la mujer de Apocalipsis 12 la que sustenta al Hijo. Escúchame bien, no te dejes engañar de nadie. Así que no es la mujer de Apocalipsis 12 la que sustenta al Hijo, quien estaba embarazada y gritaba con dolores de parto y de angustia en el versículo 2 de Apocalipsis 12, sino que es el Hijo, quien es antes de todas las cosas creadas, quien ha sustentado a esta mujer por todos los siglos, antes del nacimiento del Hijo en carne, que nació en Belén. Mateo capítulo 2 versículo 1. Y es así, en este momento de su nacimiento en carne, que el Hijo cumple el papel del Verbo manifestado en carne, cuando miramos en Juan capítulo 1 versículo 14. Él creció y se convirtió en el Mesías prometido. ¿A dónde dice todo eso? Tenga papel y lápiz, porque aquí estamos en una clase y cada vez que tú vengas los jueves por la noche, estate preparado a apuntar todo lo que el pastor dice para que tú lo lleves a registrar. Génesis 3:15, Isaías 11 versículo 1 y 2, Isaías 53 versículo 2, Isaías 9 versículo 6, Salmos capítulo 2 versículos 6 y 7, Zacarías capítulo 13 versículo 6, Zacarías capítulo 9 versículo 9, Miqueas capítulo 5 versículo 2 y muchos otros más, pero ya no tengo tiempo. Muy rápido, pastor. ¿Saben qué me hace pensar eso? Cuando yo fui a la escuela, la maestra hablaba mucho más rápido que yo, pero nuestras manos estaban ejercitadas con una pluma. Hoy los dedos de los jóvenes están tuidos por el teléfono que usan tanto y no usan para nada la pluma. Pero se los voy a volver a repetir porque su pastor les ama en el Señor. Empiezo una vez más. Génesis capítulo 3 versículo 15. Isaías capítulo 11 verso 1 y 2. Isaías capítulo 53 versículo 2. Isaías capítulo 9 versículo 6. Salmos capítulo 2 versículos 6 y 7. Zacarías versículo 13. Capítulo 13, versículo 6. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahora les voy a enseñar un poco cómo se escriben citas bíblicas bastante rápido. Cuando yo digo Isaías, tú no escribes Isaías, tú escribes IS. Cuando yo digo Zacarías, tú no escribes Zacarías, tú escribes Z-A-C. Cuando yo digo Ezequiel, tú escribes E-Z. Eso significa Ezequiel. Cuando yo digo Hebreos, tú no escribes Hebreos, tú solamente escribes HB, significa Hebreos. Cuando yo digo Mateo, tú escribes MT. Cuando digo Juan, tú escribes JN. Cuando digo Marcos, tú escribes MC. Por eso me encantan las noches de discipulado, porque es una escuela. El pastor que no esté enseñando no debería estar pastoreando. Si tú vas a una iglesia y no te enseñan ni papas, ni pepinos, ni bananas, ni manzanas, ni peras, salte de ese lugar, porque tú eres un estudiante de Cristo. Cristo quiere que te conviertas en un discípulo.
Pero tú no te conviertes en un discípulo solamente sentado, porque calientas la silla. Y Cristo lo que quiere es que tú recibas, tú entiendas, tú comprendas, tú te regreses a estudiar y de pronto comiences a enseñarle a alguien más para convertirlo también en un discípulo. ¿Concluyo? Sí, yo creo que voy a concluir aquí. Quiero que lo reciban, lo entiendan, lo comprendan, y quiero darles un consejo muy grande pastoral. He visto mucha gente en las iglesias sentarse por 10, 15 o 20 años. Y cuando le preguntas qué han aprendido, pocos son los que te pueden explicar todo lo que saben. Yo quiero darte un buen consejo como pastor de esta congregación. Y tú que me estás oyendo, mi amado y mi amada, también a ti. Que cuando tú estés sentado en un lugar o estés recibiendo una clase, tengas una libreta y un bolígrafo. Y que apuntes todo lo que dice el pastor, para que cuando tú vayas a casa, tú te regreses a esas citas y tú mismo las leas en tu personal devocional. Tú necesitas no solamente escuchar al pastor, pero tú necesitas escudriñar las escrituras para que tú te des cuenta que lo que tu pastor está enseñando no solamente se encuentra en la Biblia, pero es exactamente así como él te lo está explicando. Como pastor no me gusta tener loras o loros. ¿Qué es lo que hace una lora y un loro? Repite, pero no entiende. Hoy en el mundo hay mucha gente diciendo un montón de cosas, pero cuando tú comienzas y les hablas de la verdad, no tienen para dónde irse. ¿Por qué? Diga por qué. Porque no tienen fundamento bíblico. Ellos solamente repiten lo que escucharon decir a alguien más. No me quede viendo medio raro. Bien fácil. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Le preguntas a alguien, ¿y dónde está esa cita? Y hay unos que ni siquiera la saben. No quiero mencionar a alguien, pero hay una persona que le hicieron una pregunta bien simple y supuestamente es una persona eminente en una religión muy grande, y le hicieron una pregunta bien simple. Y la pregunta fue: ¿por qué murió Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? Y no pudo responder. Y a este hombre lo siguen millones y millones de personas. Y ni siquiera pudo contestar una simple pregunta. ¿Por qué murió Jesucristo? Ni siquiera pudo expresar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso vino Jesucristo. Él fue el sacrificio entregado por nosotros. Lo más simple del cristianismo, cristianismo ABC. No necesitas ser un teólogo, un biblista. Solamente necesitas tomar un lápiz, un cuaderno, y no solamente escuchar al pastor, sino escribirlo. Y llegar a tu casa, escudriñarlo. Yo siempre lo hice. Y por eso hoy se lo enseño a ustedes. Démosle palmas al Señor en esta preciosa noche. Espero que mis amados invitados, Luis y Robert, no se hayan asustado en esta noche. Pero es mi carácter enseñar.
Y no solamente enseñar, pero asegurarme que los estudiantes están aprendiendo. Porque tú puedes ir a un montón de lugares, tú te sientas y él habla y habla y habla y habla, pero tú sales y no entendiste nada. Tú llegas el próximo domingo, te vuelves a sentar, otra vez vuelven a hablar por 1 hora, 45 minutos o media hora. Sales otra vez diciendo, qué bonita lección. Te preguntan de qué fue la lección y no te acuerdas de nada. Pero aquí vamos a asegurarnos que tú aprendas. Aunque te duelan los dedos cuando estés escribiendo. Nos ponemos de pie, mis amados. Y mis amados que están conectados en esta noche, les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Está bien con ustedes? Cierra tus ojos conmigo. Inclinemos nuestro rostro y hagamos reverencia al Señor en oración. Padre, te damos la gracia en esta preciosa noche, que a través de tu Hijo Jesucristo hemos aprendido y entendido las buenas nuevas del Evangelio. A través de tu palabra reveladora, aquella palabra ya escrita, que ha sido revelada a los profetas y a los apóstoles, y ahora a nosotros que podemos percibirla y entenderla por la revelación de la palabra escrita. No por una revelación personal, sino por una revelación ya escrita, poniendo todo en orden, poniendo y usando paralelismo, usando, Señor bendito Dios, no solamente el Nuevo Testamento, pero también transportándonos al Antiguo Testamento, porque fue allí donde la profecía fue dada, y es en el Nuevo Testamento donde la profecía tiene que ser cumplida. Te doy las gracias, Espíritu Santo, por todo y cada uno de tus hijos en esta noche, en esta lección. Bendigo a los invitados que hoy nos acompañan. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Que ellos se vayan con tu palabra escrita en sus corazones. Bendigo a mis amados hermanos que están en línea. Aquellos que con tanto amor devotan su tiempo para poder aprender y conectarse con este ministerio. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y sobre todas las cosas, bendigo al Espíritu Santo que está aquí con nosotros y nos da el entender, el comprender y el saber de todas las cosas. Y aun cuando se nos olvidan, Él nos las hace recordar. Así que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy te despido, mi amado hermano, con la bendición del Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y que esta bendición te la lleves dentro de tu corazón y la lleves a tu hogar y a tu casa. Y que seas un cristiano que ama la palabra del Señor y la pone por obra. Y todos decimos amén